Que tengo a Sí, Elisabetta en Roma, bien. porque lo vamos a hablar porque un poco se une con lo que nos va a contar ahora Elisabetta, que está en nuestro móvil, que me parece muy interesante porque ella publica hoy una nota con uno de los periodistas del Observatore Romano que habla de cómo será el próximo Papa, ¿no? Cuáles son sus ideas, entre tantas cosas dice, de cuál será el próximo Papa. Y realmente podría llegar a ser muy diferente, y esto lo vamos a hablar con Rubén hoy, de Papa Francisco. No sé si se cae de maduro, dice este señor, Elisabetta, de que va a seguir exactamente las ideas del Papa Francisco, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Laura. Bueno, esa es la gran incógnita de estos días. Todo el mundo está hablando, por supuesto, de qué va a pasar en las congregaciones generales. Esta tarde hubo otra segunda congregación general. Están llegando cardenales desde todo el mundo, como saben. Hoy había más de 80 en esta primera gran ceremonia que vimos, que fue el traslado del féretro del Papa Francisco hasta la Basílica de San Pedro. Habrá que ver cuál consideran la prioridad en este momento cuál es la prioridad en este momento de la Iglesia, si quieren seguir justamente con el proceso de sinodalidad abierto por el Papa Francisco, que tuvo también muchos opositores y detractores, porque es un proceso abierto. Hay que ver si quieren seguir este proceso o no. Muchos no comprendieron este proceso, que fue una de las grandes apuestas del pontificado de Bergoglio, una reforma también del papado en el sentido de darle mucho más poder y más un rol más protagónico a todos los bautizados, todos los laicos, es decir, y menos protagonismo justamente a la jerarquía de la Iglesia. Es decir, hay muchas preguntas, pero es verdad lo que decía el director del Observatore Romano, Giovanni Maria Bian, que, ojo, fue muy crítico del Papa también, porque, bueno, él estaba como director y bueno, cambió la dirección, porque cambió la dirección del Observatore Romano, porque al Papa le gusta, digamos, que vaya rotando la gente, que digamos que no sean los puestos eternos. Entonces quizás quedó un poco resentido con ese tema de que justamente, aunque fue una dirección del Observatorio Romano excelente, la de Bian, porque lo reformó y modernizó muchísimo el diario del Papa, pero no es el único que está diciendo, pero eso lo dicen muchos analistas, que no necesariamente por el hecho de que el 90% de los cardenales electores hayan sido designados por Francisco, no quiere absolutamente decir que van a seguir su línea. El Papa, de hecho, nunca eligió tal cardenal porque pensaba, como él, siempre fue un papa justamente abierto a la escucha y que hubiera ideas distintas. Entonces, probablemente él siempre lo que sí premió eran a los pastores con olor a oveja, la gente cercana a su pueblo, pero no necesariamente quizás de acuerdo. Y además hay distintos temas. Uno puede ser muy conservador en un tema de doctrina, pero abierto en un tema más bien de pastoral social. Hay muchísimos temas que uno, por eso también, recién hablaba con otro especialista, justamente todo el mundo está tratando de entender qué puede pasar. También nosotros los medios simplificamos mucho las cosas y no son tan blanco y negro los progresistas contra los conservadores. No es así, porque uno puede ser muy progresista en un tema determinado, por ejemplo, de bioética, de apertura a la vida, y muy conservador en otro tema de liturgia. Es decir, es verdad que nosotros simplificamos, están los bergoglianos y antibergoglianos, pero no es así. Pero, a ver, son diversos los temas que van a discutir no, porque tengo entendido María Laura, perdón, me parece súper interesante todo, pero tengo entendido que vos escribiste hoy que Bian ve una elección muy polarizada, ¿no? Bueno, hay muchos que piensan que, habiendo sido un pontificado, el del Papa Francisco, tan disruptivo con todo lo que habíamos visto antes, ahí ven, está el Palacio Apostólico, nunca fue a vivir a Palacio Apostólico, nunca utilizó la limusina, pero esos son detalles, pero son detalles que a ciertos sectores conservadores no les gustaron. De hecho, Bian dice, yo estoy seguro que el próximo Papa va a volver al Palacio Apostólico. A muchos no les gustaba que este Papa tuviera esta libertad, le gustaba,
que el Papa desacralizara tanto la figura del Papa, Claro. Que ciertamente es algo que hizo, porque si ves tanta gente acá, es porque toda esta gente siente que el Papa, y me lo dijo alguien hoy muy lindo, más que un Papa, era un hombre, y un hombre cercano, y cercano a los últimos. Ahora, te dejo una pregunta. Sí. Te dejo una pregunta que creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? La Iglesia sabemos que no tiene la misma cantidad de fieles que otrora en relación a cantidad, porcentajes, digamos, de los habitantes del mundo. Y el Papa lograba hablar y llegar, digamos, a mucha gente, una iglesia más abierta. ¿Esto vos crees que no se va a tener en cuenta, digamos, viendo cómo la evolución de las religiones va cambiando? Me parece que estaba más ayornado al mundo de hoy, en ese sentido, de tratar de acercar gente que no era creyente a la iglesia. Coincido totalmente con tu visión, María Laura, pero hay algunos que en cambio ven que, bueno, hay menos católicos, hay menos vocaciones, y que creen que quizás el Papa Francisco se equivocó porque justamente le hablaba a todo el mundo, todas sus encíclicas, todos sus documentos, no eran para los católicos, eran para todos. Para todos. Sus encíclicas, y justamente quizás más apreciado por los no católicos que los católicos, porque él, digamos, aunque no inventó nada nuevo, recordó que la raíz del Evangelio es la de apertura a todos y sobre todo a los pecadores. Y hay algunos que creen que es mejor una iglesia más pequeña con todos perfectos y que condena a los pecadores. No sé si, entonces, una concepción de iglesia muy rígida, seamos menos, pero todos perfectitos, esto era lo que... Y él planteaba una visión de iglesia como un hospital de campaña para curar a los heridos de hoy, una visión de iglesia no digerida por sectores de derecha, conservadores, ultraconservadores, que además se sintieron afectados porque él también decidió que hubiera necesidad de autorización de un obispo, por ejemplo, para los ultratradicionalistas en la utilización de la misa en latín. Es decir, son muchos los temas y es verdad que esto ha hecho que se creara muchas divisiones. También el tema de las críticas que nunca antes se había visto, pero también era por el auge de las redes sociales, que cualquiera puede empezar a criticar, esto lo hemos visto. Entonces, creo que también esta evolución mediática que hemos tenido, este vértigo, ha también contribuido a que hubiera también esta sensación del Papa, pero en realidad todos los papas tuvieron sectores que los criticaban, es decir, pero por supuesto estamos en en una época en lo que todo es mucho más abierto, justamente porque tenemos Instagram, los blogs, cosas que antes no teníamos. Claro. Cada papa tiene su carisma y cada papa tuvo sus opositores. Exacto, ahora está todo más amplificado, claramente. Hablábamos acá, Elisabetta, con Rubén Gabaldá y también con Marcelo Larraqui de lo que significaba el Papa para la Argentina, pero Elisabetta nos está mostrando lo que pasa ahí, hablando con el Observatorio Romano, con lo que pasa en el lugar de la decisión, ¿no? Me parece muy valioso todo lo que está recopilando y que además es una especie de final abierto, ¿no, Elisabetta? Absolutamente. Como antes también recordaba, nadie se esperaba a Bergoglio en el 2013. Bergoglio sí había sido el segundo más votado después de Ratzinger en el 2005, es decir, y mismo Bian fue el primero que dijo, esto es una quiniela. Claro. Él por supuesto dijo, yo creo que debería volver a Europa, pero en realidad nadie lo sabe y puede quizás, él también nombró, quizás puede también ir a Myanmar, el cardenal Bo de Myanmar, ex Birmania, es decir, está totalmente abierto, puede haber sorpresas. También, por supuesto, todo el mundo habla de Parolin como el gran candidato, el número 2 ¿no? del Papa, pero también está la famosa frase, Zuppi, Pizzaballa, bueno, se habla de estos tres nombres, pero bueno, habrá que esperar porque bueno, los cardenales pueden tener
también opiniones distintas, pueden tener críticas en cuanto también a la actuación de Parolin como número 2 del Papa. Sí. Así Pero además, que, bueno, está todo muy abierto, va a ser muy interesante además hay que ver qué sucede. Hay que buscar un consenso, eso es lo más importante quizás. Elisabetta decía, ¿cuál es la prioridad del Colegio de Cardenales? Para mí se sintetiza en una palabra: institucionalidad. Institucionalidad. Van a tratar de preservar a la institución, a la Iglesia Católica como institución. Esa es la opinión de Rubén Gabaldá, Elisabetta, que está con nosotros, y está Marcelo Larraqui también, que quiere decir algo. Hola, Elisabetta, ¿cómo estás? Bueno, hola Marcelo, ¿qué tal? Bien. No, te quería preguntar también, estábamos sondeando posibilidades de candidatos y de perfiles. Básicamente, primero, me parece que lo que elige el cónclave es el perfil de la iglesia que quiere, o que va a suceder a Bergoglio, y después, a partir de ese perfil, el candidato, ¿no? Te pregunto si ves una posibilidad de una iglesia con un papa asiático, pensando en Tagle. Filipino, por ejemplo. Claro, Tagle. exacto. Si ves en Tagle, absolutamente, coincido completamente con vos que las realidades absolutamente. Sí, no. Te escuchamos, Elisabetta. Yo diciendo, el Papa se va a habla ser de Tagle, europeo. pero también hay otro filipino que fue electo. Sí. Se habla mucho de Tagle últimamente, mucho. Se habla mucho de Tagle, pero Tagle también tuvo problemas cuando estuvo al frente de Cáritas Internacionales, entonces tiene un problema, tuvo un problema de administración también cuando en el dicasterio para la evangelización de los pueblos. Si me preguntabas, correcto, en el 2016, si mal no me acuerdo, cuando el Papa viajó a Filipinas, que cubría ese viaje, y que recuerdo perfectamente la misa en la Catedral de Manila, y al final el Papa que agradecía a Tagle y Tagle agradecía al Papa. En ese momento yo dije, el Papa está designando a su sucesor, porque realmente había una especie de clima eléctrico en ese momento, pero pasaron varios años, pasó esto, como te digo, de Cáritas Internacional, manejos de administración que aquí en la Curia Romana no, bueno, sé que digamos que Tagle, digamos que no demostró, es muy carismática, es una persona muy carismática. Si uno ve videos de Tagle, de repente canta en público, etcétera, pero también es bastante tímido, pero ha tenido problemas de manejo, y aquí Sí. también quieren alguien que pueda gobernar la iglesia. Así que bueno, claro, lo que está dice todo por Roberto. verse. Hay Y eso otro fue- filipino que fue electo en el último consistorio. En el último consistorio de Francisco fue electo otro filipino, que ese podría ser otra sorpresa más allá de Tagle, Eso siempre fue muy sensible en el Papa Francisco. que es el cardenal la Pablo David. administración. Pablo David. Recordemos que él llega como obispo auxiliar y luego arzobispo por la administración de la arquidiócesis en plena crisis. Entonces fue muy sensible, y lo que dice Elisabetta es correcto. Con Tagle puede fallar algunas cosas, menos esa para Bergoglio. A ver, también, creo que lo que plantea Marcelo es, ¿existe la posibilidad de un papa que venga de la periferia, como era lo que estaba buscando Francisco en sus viajes, ¿no? Lo hemos hablado con Elisabetta en las últimas horas. Francisco buscaba a los feligreses que estaban en Asia, a los feligreses africanos, también la posibilidad de un papa negro, Elisabetta. El Papa Negro, la verdad que digamos, siempre se habla de la posibilidad del Papa Negro, pero no veo que haya candidatos que puedan tener demasiado consenso en este momento. Se habla, como siempre, del cardenal Turkson, se hablaba también en el 2013, pero él también estuvo a cargo de un dicasterio del desarrollo humano e integral, y también tuvo problemas. Es decir, lo veo difícil el tema de un cardenal africano. Y después, perdón, quería decir otra cosa, porque hablaban, lo eligieron a Bergoglio porque querían ese perfil. Lo eligieron sin saber que elegían. Mucha gente se arrepintió de haber elegido a Jorge Bergoglio, que tenía... No lo conocían, desconocían realmente cómo era. Lo desconocían
desconocían, no se imaginaba que iba a ser tan revolucionario su papado, nunca se imaginaron que, por ejemplo, que uno dice, bueno, eso es algo cosmético, pero no es cosmético, la decisión de no vivir en el Palacio Apostólico, la decisión de no usar la decisión de también, en cierta forma, y en eso también él digamos que rebajó el poder que tenía la Secretaría de Estado, le sacó los fondos a la Secretaría de Estado, hizo muchas cosas, hizo una reforma de la curia en la cual hay muchos que no están de acuerdo. Por primera vez tenemos una mujer prefecto, le dio mucho más poder a las mujeres. Hay algunas personas que creen que también hay... gracias al Papa Francisco, por primera vez hay prefectos. Un prefecto antes tenía que ser un cura, un sacerdote, un cardenal, un obispo. Ahora tenemos prefectos que son laicos. Uno de ellos es Ruffini, que es el del dicasterio para las comunicaciones, que es el dicasterio, digamos, que nos da a nosotros las acreditaciones y que está desbordado porque se calcula que se han acreditado 3.000 personas. Así que bueno, creo que son muchas las cosas. Lo que sí me parece es que nadie lo conocía o lo conocían poco, pensaban que era mucho más moderado de lo que luego fue, porque fue un papado que en ciertos temas, aunque por supuesto están los progresistas que quedaron al final decepcionados porque pensaron que iba a permitir, por ejemplo, el diaconado femenino, y eso no sucedió, sobre todo en los temas de pastoral, de apertura a los excluidos, a los pecadores, y sobre todo en los temas de justicia social. Aunque, como reitero, no inventó nada nuevo, lo que aplicó es el Evangelio y lo explicó en forma más clara, porque siempre decía, Jesús fue un migrante. Entonces, por eso creo que en realidad muchos no sabían lo que estaban votando cuando votaron a ese Papa del fin del mundo. Elisabetta, bueno, redondito lo que dijiste. Yo tengo que hacer una pausa. Quiero agradecerte siempre. Por supuesto, tengo 1001 preguntas. Entiendo que tenés muchísimo trabajo, pero básicamente no tengo más remedio que hacer la pausa. Así que te mando un abrazo grande y acá te seguimos tu trabajo con mucha admiración. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Gracias.